vamos al primer invitado, que es Santiago del Solar. Así que, ¿cómo estás, Santiago? Buen día. A ver, te tenés que desmutear, Santiago. Ahí Ahí está. está, ahí está. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer, Salvador y Carlos, de que me hayan invitado para poder charlar un rato con Bu- ustedes y toda la Bueno, audiencia. comienza Carlos, adelante. Vamos a empezar fácil, fíjate vos lo que es hablar con Santiago y le digo que vamos a comenzar fácil. Contame cómo están las zonas que vos manejás. Bueno, mirá, lo que es zona núcleo nunca visto. No llego a 300 milímetros y he medido con vecinos de abril, inclusive, de abril, o sea, cuando ya empezaba a acumular humedad para los barbechos de trigo, a la fecha. Normalmente son 800 y pico de milímetros en ese periodo, o sea, llovió un 30% de lo que llueve habitualmente en este periodo. O sea, nunca visto, no hay antecedentes. Es un desastre épico, donde el trigo, muchas hectáreas no se cosecharon, se tiene que rolear deuda, mucha gente diciendo, mirá, vendí por 10 quintales por hectárea, no los tengo, o tengo 5 y te debo plata, déjame que lo paso a mayo. Bueno, estamos llevando todo a mayo. Y mayo se nos está viendo encima y estamos viendo que maíz temprano prácticamente no se sembró en la zona núcleo, maíz tardío está floreciendo ahora, en sequía, totalmente con sequía, y la soja estamos viendo como de manera exponencial está en periodo de llenado de grano, la soja de primera, perdiendo rendimiento. Y la de segunda se está literalmente muriendo, depende de dónde estés. Y semana a semana, o mejor dicho, día a día, el proceso de deterioro se acelera. Porque no es lo mismo un día de sequía en enero, donde todavía estás en etapas vegetativas, que un día de sequía ahora en febrero, después de todo lo que pasó anteriormente. Después la zona de Trenquelauquen, Pehuajó, Casares, 9 de julio, era una isla, estaba muy bien eso, para, digamos, no al máximo potencial, pero comparado con lo que acabo de decir era distinto, pero tuvimos la sorpresita del 18 de febrero, una helada totalmente inesperada, la soja de una lechuga, la soja de segunda, que le pegó un golpe muy duro, que todavía estamos evaluando. Hay sectores donde hay mortandad directamente, otros sectores pérdida importante de rendimiento que todavía no lo tenemos tan bien evaluado, pero tampoco en febrero ha llovido. O sea, también en el llenado de grano estamos experimentando una caída de rendimientos que hasta enero veníamos muy tranquilos de que en esa zona no iba a suceder lo mismo que estaba pasando en la zona núcleo, que era un derrape general. Salva, Sí, también vos te dedicás a la ganadería, digamos, al tambo. ¿Cómo está esa situación con estos climas, con estos calores? ¿Cómo le ha impactado? Bueno, ahí te diría que es más desastroso todavía, porque lo que tenés es, primero, el tambo nuestro es pastoril, más o menos haciendo cuentas sencillas, un tercio es pasto, un tercio es silo, otro tercio es balanceado. Bueno, el pasto prácticamente desapareció, estamos hablando de 5-8% de pasto, o sea que se perdió. El silo, la hechura de silo está produciendo menos de la mitad del forraje que produce habitualmente, o sea, estamos hipotecando el invierno y la primavera que viene ya. Y después todo lo demás es balanceado. Tener que comprar balanceado, por supuesto estamos ordeñando menos vacas, achicando el rodeo. Los números comprando, o sea, a fuerza de billete, un poco lo que dice Andrea Pacerini, ¿no? Que la vaca come dólares y se ordeñan pesos, es una catástrofe económica. El dólar soja lo agravó mucho más todavía porque subieron los precios de los suplementos. Y yo creo que el tambo está en una situación de caída muy fuerte de producción, que está recién empezando. Por ahora, es más, algunos datos por ahí ni siquiera se han visto, pero vamos a un invierno donde todo el mundo va a tener menos vacas en ordeña y menos comida, o sea, menos leche. Uy, y a ustedes los debe afectar mucho el tema de los precios justos, porque ustedes terminan vendiéndole mayoritariamente a una empresa que coloca el sachet en un supermercado. Sin lugar a dudas, ese tipo de cosas, de precios justos, entre comillas, eh, le toca a la usina se da vuelta y es el argumento que te dice no te puedo pagar más porque del otro lado no me dejan Seguro. subir los precios. Un, Entonces, bueno, un- perfecto, se producirá menos,
se invertirá menos, no se puede importar nada. Seguro. Había proyectos de robots y un montón de cosas que están frenadas por la CIRA, estas benditas, equipos de frío que no entran por la aduana, eso, varios proyectos de gente que estaba dispuesta a invertir pensando en el mediano plazo. O sea, es todo para atrás, Sí. pero se está acelerando el proceso porque la sequía pega muy fuerte en las finanzas y el gran problema va a ser cómo hacemos para que el año que viene el sector productivo pueda volver a invertir. La campaña que arranca ahora. Seguro. Está muy frío el mercado de fertilizantes. De que tome la palabra Carlos, dos preguntas. ¿Cuánto te están pagando la leche y cuánto estimás vos a través de tu empresa que es tu costo? Y te dejo, Carlos. Mirá, está en 70 pesos. Bueno, ¿cuál sería el precio? Bueno, los precios internacionales estarían en por lo menos 45 centavos de dólar de verdad. O sea, estamos hablando del doble. Esa es la realidad. Bien. Pero bueno, no, estamos lejísimos de eso y por eso estamos todos achicando la cantidad de vacas en ordeño. Esa es la realidad. Carlos. Acá para información, Santi, ayer estaba averiguando algunos precios. La leche le pagan 50 céntimos de euros aproximadamente, más el subsidio, ¿no? Eso es lo que le paga la usina. Después está el subsidio, por supuesto que va por otro lado. Pero bueno, hablando de... Vos sabés que, Salva, que hay mucha gente que piensa que Santiago y yo nos ponemos de acuerdo en decir determinadas cosas. Y la verdad es que hablamos muy poco, no hablamos muy seguido. Hablamos cada que tenemos oportunidad de una nota y demás. Pero vamos a hablar un poquito de política con Santiago. O de política o del sector, por supuesto. ¿Qué pensás de la marcha del 28? ¿Te gusta o no te gusta? No, sí, por supuesto, y voy a ir. Yo creo que es importante visibilizar lo que está pasando en el campo, que se escuche la voz de los productores de base, los que están en el campo, los que están sufriendo la sequía, que expliquen todo esto que estoy explicando yo de primera mano, el que no puede pagar las cuentas, el que quiere seguir sembrando y no puede, porque no es cuestión de la sequía. La sequía sí, obviamente que es un juego de pinzas, pero la otra pinza es la política de esquilmar a la producción agropecuaria. Entre el tipo de cambio, la brecha del 100%, la no posibilidad de importar, los derechos de exportación se están llevando, en algunos casos, más del 100% de la renta, porque el que produce, y eso a veces cuesta explicarlo, pero el Estado se lleva más del 100% del resultado del productor. El productor se va a llevar pérdida este año. Y está esperando el gobierno con retenciones para cobrarlas a una persona que está perdiendo y no tiene capacidad de continuar sembrando. Entonces me parece muy bien, bueno, la mesa de enlaces se está adhiriendo, pero esto viene de las bases. Las bases quieren mostrar y explicar lo que está pasando y decir, señores, necesitamos un aparato productivo que funcione. Bueno, listos. O nos sacan los pies de encima o el año que viene la producción se va a caer más aún de lo que viene cayendo. Publicamos el Lonja, no sé si conocen el grupo, y sin contar la sequía, cayó un 20% de la producción de promedio entre maíz, trigo y soja en el gobierno de Alberto Fernández. Ya, venía cayendo de antes, en kilos. Entonces, bueno, estábamos yendo muy mal con la política económica. Este golpe de sequía va a hacer que salga mucho del camino, que no haya capital suficiente de trabajo para continuar, y si no se ve eso y se toman medidas rápidas de levantar el pie impositivo al productor, va a haber problemas muy, muy serios de pagos, cadena de pagos y siembra de la campaña próxima. Y decime una cosa, ¿y qué pensás de la importación de soja? ¿Cómo se está importando? Bueno, el tema de importación temporaria era algo muy puntual, de 4 o 5 millones de toneladas. Y si uno lo ve que entra el producto, se procesa y se exporta, eso no tendría nada de malo. Como que alguien que exporta tela, hace camisas y exporta las camisas. Hasta ahí estaría bien. Ahora, la gran trampa que hay ahí, la gran trampa, es que a un paraguayo, principalmente, un brasileño, a quien se le importe la soja, principalmente el Paraguay, se le paga el valor lleno, lo que vale. Que está bien, porque el paraguayo va a decir, si no, te vendo nada, ¿no? Es lógico. En cambio, el productor argentino, y no digo los derechos de exportación porque eso no se lo lleva el productor, el exportador, porque el exportador, convengamos, el 33% de derechos de exportación del poroto se paga, o sea, él tiene una capacidad de pago del 67% al productor, y
en cambio, para harina y poroto tiene capacidad de pago de 69 por cada 100, ¿no? Por cada 100, 31 de derecho de exportación, 69 son para el exportador. Eso es lo que se guarda de diferencia, esos 2 puntos de diferencial que no se los saca al paraguayo. Entonces, digamos una cosa, si el número da que lloran y lloran y lloran, que sin ese diferencial no pueden moler, ¿por qué pueden moler sin ese diferencial importando de Paraguay? Esa es la prueba más clara y absoluta que es todo mentira lo que vienen diciendo siempre. Y siempre lo sacan cada vez que hay campaña electoral, siempre. Eso va así, va atado a la campaña electoral, el diferencial, porque es un intercambio que hace Ciara, que es alevoso, todo el mundo lo conoce, y eso es lo que veo que está muy, muy mal y tenemos que terminar con esos diferenciales que son impresentables a nivel internacional, en cualquier acuerdo internacional donde se presente un diferencial intracadena no pasa el examen más básico y acá insistimos que con el cuento de agregar valor están con ese curro, discúlpeme la palabra, con ese curro de hace décadas. Ahora, Seguí vos, Alba. no, Santiago, también, digo, lo que vos decís estamos de acuerdo, estamos en el segmento sumando amigos, después, digamos, cuando viene lo dicen, estamos sumando como locos. Pero el punto es el siguiente, también no es culpable el Estado, que muchas veces la necesidad tiene cara de hereje y genera condiciones para que eso se dé. Porque, a ver, si yo veo que te puedo sacar una ventaja porque vos estás débil, o vos me ves en mí que estoy débil y me podés sacar una ventaja, en el mercado esa ventaja la vas a buscar, porque todos somos en el fondo empresarios y lo que queremos es capturar más renta. Entonces, me parece que el mayor culpable de todo esto termina siendo el Estado, que tiene debilidad a la hora de negociar. ¿Y por qué tiene debilidad? Porque tiene déficit fiscal. Cuando uno mira la historia de los últimos 3 gobiernos, Cristina, Mauricio y Alberto han tenido debilidad para negociar porque han tenido déficit fiscal. No, por supuesto que hay debilidad de los gobiernos, pero después está la capacidad de decir que no. Vos mencionabas, no todos los gobiernos tenían este diferencial, muchos lo sacaron. Es más, este gobierno lo sacó por un periodo de tiempo, no sé si recuerdan, Domínguez dijo bien claro, este dinero se lo lleva el exportador, es verdad, se lo lleva el exportador. Pero después dijeron, bueno, mirá, negociamos otra cosa, me adelantan dólares, no sé qué. Dólar soja, ¿te acordás? No. Dólar soja. ¿Cómo? El dólar soja, cuando apareció el primer dólar soja. Claro, el dólar soja, que era una otra transferencia de recursos fenomenal al exportador y al comprador del exterior, fenomenal, de dinero del productor, pero no todos los gobiernos lo hacen, que quede claro. Esto es algo muy puntual, que lo consiguen negociando los gerentes de las empresas de acá. Y tengamos en cuenta, yo no sé hasta dónde saben los accionistas de las empresas internacionales de qué se está haciendo esto, porque hay compliance, fair trade, todas esas cosas que se habla a nivel internacional, que esto claramente no lo es. Esto lo hemos visto, yo lo vi personalmente en la OCDE, y lo he escuchado a los exportadores en sus casas matrices diciendo que esto no está bien. Saben que no está bien. El acuerdo Unión Europea-Mercosur quedó explícitamente afuera esto. Y del otro lado está el sector privado, también de la Unión Europea, que yo no me reuní, pero obviamente que tuvieron su charla con los negociadores de la Unión Europea para sacar esto. Porque esto es una trampa que solamente existe en Argentina y se tradea, como decía Salvador, principalmente cuando hay campaña electoral. Cuando hay campaña electoral... Y también convengamos esto, Santiago, cada uno en el sector se quiere salvar y lo que no se entiende es que el que está en problema es toda la cadena más el Estado. Entonces, si se salva uno, automáticamente, ¿a quién perjudica? A los otros dos, al Estado y a los productores. Porque en verdad, digamos, acá hay que hacer un plan para que todo sea win-win. Uno no es que plantea acá, digamos, que alguien tiene que perder y otro tiene que ganar. Tienen que ganar todo en la cadena. Pero yo lo que veo en Argentina, que hace mucho que no tenemos un plan de qué es lo que queremos para el país. Porque realmente, si queremos tener gente que triture soja, tenemos que tener productores que siembren soja. Y para que haya un productor que siembre soja, tiene que ganar plata. Entonces, el exportador tendría que estar apoyando al productor en que le bajen las retenciones para que el tipo gane plata y le lleve soja. Ahora, eso no ocurre en el mercado. O sea, cada uno se rasca para adentro y negocia para su lugar en la cadena, me parece. No sé si ustedes dos están de acuerdo. Carlos, Santiago. Sí, absolutamente, pero a mí lo que me preocupa es lo que se viene, porque te decía, veo
productores como descansando el que el futuro es algo fácil. Y Santiago tuvo experiencia como funcionario y es además productor, por supuesto. ¿Te imaginás un 2024 muy distinto? Es decir, yo lo que veo es que no va a quedar nada, va a ser más arrasado el país que lo que fue en el 2015. Entonces, en la hipótesis de que gane la oposición, ¿te imaginás el mismo escenario que tuvimos en el 2016 o uno mucho más complicado? No, sin duda mucho más complicado, por lo que acabas de decir. Primero que no nos creen en el mundo, o sea, la otra vez el gradualismo se pudo hacer porque era una alternativa. Iba el secretario de Finanzas al exterior a pedir dinero y nos prestaban. Hoy eso no existe, no nos presta nadie, absolutamente nadie. Yo creo que lamentablemente, bueno, lamentablemente no, es una realidad, hay que ir por opciones de mucho más de shock, porque no queda otra, porque atrás está la pared, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Y el sector agropecuario tiene la capacidad de dar una respuesta bastante rápida de inversión en una campaña, pero yo no sé hasta dónde la sociedad está dispuesta a soportar el remedio, ¿no? Porque no toleramos la enfermedad, pero no sé si toleramos el remedio como sociedad. Ese es el problema. Pero el remedio es tener una economía ortodoxa, apertura de los mercados, terminar con el proteccionismo absurdo de tener los tractores más caros del mundo, las cosechadoras más caras del mundo, la ropa más cara del mundo. Tenemos que salir de eso. Australia y Nueva Zelanda lo hicieron con una política de shock que era distinto, en los 80 fue diferente, pero pudieron salir y salieron de esa maraña que ellos mismos se pialaban y no podían crecer. Y Argentina va a tener que ir por ese lado, una política de shock, de apertura, y los economistas propios y ajenos se tienen que dar cuenta que al agro no le pueden sacar más nada porque ya con este último golpe de gracia ya no queda nada. Ya no queda nada y el agro tiene que pagar las cuentas. Y para pagar las cuentas y poder invertir tiene que tener por delante un precio que le permita tomar crédito. Si por delante tenés un precio libre de derecho de exportación o con una baja gradual de derecho de exportación, ahí al agro le van a prestar dinero y el agro va a poder sembrar, generar empleo y las divisas que hoy no están, no podemos importar ni un caramelo. Nada. Argentina no tiene un solo dólar para importar. Y el que pueda dar respuesta rápido es el agro. La minería lo podrá hacer, vaca muerta, lo que sea, pero rápido, en el trigo de diciembre del 23 es el agro, no otros.